Estamos leyendo el libro de Liderazgo con propósito de Rick Warren. Quedamos en la hechura de un líder. Guía para la aplicación del principio del capítulo 1. Aplicando los propósitos de Dios. ¿Cómo puedes ser un líder para el Señor? Comunión. Como cristianos no podemos sobrevivir solos. Necesitamos gente que piense igual que nosotros para crecer y prosperar. Los pastores y líderes especialmente necesitan el apoyo de sus amigos para seguir adelante. Un grupo pequeño puede hacer una gran diferencia en el desarrollo de tu vida espiritual. ¿Pertenezco a un grupo pequeño o tienes amigos de confianza? Entonces quiero que vamos examinándolo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es aplicar ese primer capítulo que vimos. Entonces quiero que en la medida que vamos hablando, tú pienses en ti, bueno, pertenezco a un grupo pequeño, me estoy congregando en algún lugar, tengo amigos que me pueden apoyar en este caminar con el Señor, en este propósito de convertirme en un mejor líder. ¿Cómo puedes ayudar a otros miembros del cuerpo de Cristo a convertirse en líderes capaces? ¿Qué te dio el Señor a ti? Con lo que tú puedes edificar a otras personas. ¿Hay alguien en tu grupo o iglesia a quien puedas apoyar en tu crecimiento espiritual? Alguien necesita que tú estés orando con él o con ella. De pronto alguien necesita que le estés apoyando. Que tú y yo nos pongamos a disposición de otros. Ven, yo te ayudo. Necesitas que oremos. Ven, vamos a orar, no sé. Vamos a orar 8 días seguidos. Vamos a hacer un ayuno juntos. Algo que otra persona esté necesitando y tú y yo podamos ser esa respuesta a esa oración de esa persona. Discipulado. Aprender a ser líder efectivo requiere aprender a ser más como Cristo. ¿De qué manera estás desarrollándote como discípulo de Cristo al estudiar la lección? ¿Qué puedes hacer adicionalmente para asegurarte que estás perfeccionándote o estás perfeccionando tus habilidades como líder? Recuerda que el ejemplo de Cristo es servir a otros. Ayer alguien muy molesto por algo que él hizo un favor y bueno, no fueron muy amables con él cuando hizo el favor. Él se molestó y me dijo, no, yo no vuelvo a hacer favores, siempre uno está para la gente y nadie está para uno. Uno pide un favor y nadie le hace un favor y estaba muy molesto. Yo le decía, yo te entiendo y yo me pongo en tu lugar y te entiendo de verdad. Pero finalmente así actúa Cristo, ¿cierto? Y somos imitadores de Cristo. Ojalá todos, incluso nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos pagado mal a alguien que nos ha hecho bien y nos ha servido, nos ha hecho un favor y nosotros no hemos retribuido a esa generosidad, a esa amabilidad? Ojalá todos actuáramos así, íntegramente, correctamente. Pero si no es así, lo que entendemos es que el Señor está con nosotros y que lo que hacemos lo hacemos para Él. Yo le dije a él, mira, finalmente el propósito de hacer todo debe ser hacerlo para el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Porque si el hombre no sabe agradecer, igual lo hice para el Señor. Él sí sabe agradecer, ¿cierto? No espero del hombre la recompensa. Mi recompensa viene del Señor. Entonces, el liderazgo requiere madurez. La madurez se necesita para entender que no debes esperar las condiciones adecuadas. Empieza donde estás. No necesitamos, miren, no necesitábamos el super local para hacer esto, para reunirnos acá. Lo único que necesitábamos era la disposición. Era una samaritana, una aleja, que empezara a invitar a todo el mundo, que se ganara a sus compañeros de trabajo, que se ganara, que volviera a hacerle el llamado y la invitación a su familia. Entonces no necesitamos las supercondiciones para hacer algo. La Merce que decidiera conectarse, Judy, doña Liliana, todas, cada una. Solo necesitamos, miren, a veces son cosas tan pequeñas que nosotros ponemos un granito y ya, la gente empieza a poner, nosotros ponemos una piedrita, la gente empieza a traer toneladas de piedras. Empieza donde estás, en lo que estés haciendo, donde Dios te haya puesto, empieza con lo que sea. Con lo que sea, da un paso pequeño. Recuerden que para empezar un gran liderazgo, alguien debe decidirlo, dar el primer paso, que seamos tú y yo, que estamos siguiendo al Señor, que demos ese primer paso para poder ver grandes resultados después.
¿Dónde crees que Dios necesita tu liderazgo? De pronto tú dices, ay, me ha faltado liderazgo en mi casa, me ha faltado liderazgo en mí misma, no me estoy liderando, estoy permitiendo esos excesos en mi vida y no me estoy liderando. O necesito más liderazgo en mi trabajo, en mi negocio. ¿Dónde necesita el Señor que tengas más liderazgo? Escribe lo que piensas, cuál será tu siguiente paso, ¿cierto? Miren, es prácticamente lo mismo que estamos viendo. El siguiente paso, ¿cuál es? Ministerio. ¿Dónde quiere que interactuemos con el cuerpo? Entonces ya vamos a hablar del ministerio. No podemos ser cristianos aislados o seguidores de Cristo aislados. Ay, si yo por aquí, tú por allá, y en algún momento nos veremos. No. Por eso, yo no sé si tú te conectas a una congregación de forma virtual y no has considerado hacerlo presencialmente, pero es necesario porque somos una unidad. Imagínate nuestro cuerpo, los ojos por un lado, las manos por el otro, los dedos por el otro. No, no, eso no tiene sentido. Y Cristo habla de su iglesia como su cuerpo. Y ¿saben qué es lo hermoso? Que el cuerpo tiene una sinergia. Entonces el cuerpo está junto, entrelazado, unido, y todo funciona en esa sinergia. Una cosa no puede funcionar sin la otra, muy bien. Todo se pone de acuerdo para moverse, para crear lo que nosotros vemos, los movimientos, la misma voz. La voz no solo sale porque hay aire, no, hay un movimiento en nuestros pulmones, el oxígeno se mueve. Así es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos un lugar, interactuar con el cuerpo de Cristo. De alguna manera nos ministramos los unos a los otros, de alguna manera nos apoyamos los unos a los otros. ¿Qué propósito crees que Dios quiere alcanzar a través de tu grupo? Donde estés, ¿cuál es el propósito? Porque todos debemos tener un propósito. En tu negocio, en tu casa, en tu vida personal, debemos tener un propósito. ¿Cómo querría Él usarte para alcanzar su propósito? Entonces, tú y yo debemos tener un propósito, pero ese propósito debe estar alineado con los propósitos de Dios para nuestra vida, ¿cierto? Por eso nosotros decimos, Señor, esto es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad y no la mía. Que estos planes míos y estos sueños míos estén alineados con los tuyos. ¿Qué pasos puedes dar para tomar conciencia del ejemplo que tú debes ser para otros cristianos? Miren qué importante. Apunta a las posibilidades que Dios te esté sugiriendo. Muchas veces nosotros no creemos que nadie nos está viendo y estamos actuando y siempre hay alguien viéndonos en todas partes, a donde lleguemos. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo? ¿En qué debemos tomar conciencia para poder ser un buen ejemplo para esa persona? Para que seamos dignos de imitar, no es que busquemos que nos imiten, ay, sí, parezcase a mí o no, y realmente yo admiro al apóstol Pablo. Es decir, imítenme a mí, y si ustedes leen el contexto, está hablando de aflicción. No es que imítenme a mí porque yo soy perfecto y yo imito a Cristo, no. El contexto del pasaje está hablando de aflicción. Él dice, imítenme a mí, que yo he sufrido, yo he padecido, y como los padecimientos de mi Señor Jesús. O sea, yo estoy dispuesto a padecer, él estuvo dispuesto, yo estoy dispuesto. Imítenme a mí como yo a Cristo, yo estoy dispuesto a padecer como Él estuvo dispuesto a padecer. Entonces, pero yo a ese nivel en este momento no sería capaz de decirlo. Muchachas, imítenme a mí como yo. No, 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 no. Todavía no estoy en ese nivel. Pero sí estoy consciente que hay alguien viéndome, que a donde voy yo tengo que dar testimonio de mí. Estos días pasó algo con alguien y ella me dice, ¿qué te parece? ¿Cómo me fue? Me pasé de tono, me enojé de más. Yo le dije, la verdad, si yo fuera tú, en tu misma situación, con tu mismo temperamento, además que habría actuado igual, de más, yo no voy a juzgarte por lo que hiciste, cómo reaccionaste. Pero realmente lo que quiero que pienses es en tu testimonio, porque es que fuéramos algo aislado y ya simplemente pues te criticaron a ti, pero saben que muchas veces hacemos que el, el cristianismo, el evangelio sea pisoteado por nuestra culpa. Y esos son los evangélicos. Y así actúan, ¿cierto? Entonces tenemos que guardar nuestro testimonio porque em, somos el reflejo de nuestro Señor Jesús. Siempre van a decir, vea, sí, evangélicos, no pueden decir esa persona no se comporta como un cristiano, no, dicen, vea, así son todos los evangélicos, así son todos los cristianos. Decide convertirte en una influencia para bien.
Es una decisión, ¿sí ven? Él no dice intente, procure, no, decide, decide convertirte en una influencia para bien. Evangelismo. Cuando influenciamos a otros para Cristo, nos convertimos en efecto en sus manos y sus pies. Jesús pasó un tiempo en la tierra entrenando a otros para que sean como Él y prediquen su ejemplo cuando su tiempo en la tierra haya terminado. A eso fuimos llamados. ¿Qué es lo que has aprendido de Jesús que puedes aplicar en la actualidad para alcanzar el mundo para Él? Haz una lista de los momentos de tu vida en los que hayas sentido la presencia de Jesús de manera especial. Esas son las áreas en las que Él quiere usarte para alcanzar a otros. Es decir, esas habilidades que tú tienes, que tú dices, ve, sí, una vez yo hice esto y yo siento que me fue bien. Esa puede ser esa área de oportunidad que el Señor quiere usar en tu vida para alcanzar a otros, con la que el Señor te va a usar. Es esa área. Entonces, quiero que pienses, ¿qué cosas de mi vida he hecho que han salido bien, en las que me va bien y siento que Dios puede seguirme usando ahí? Piensa en un líder que conoces y que haya sido tu Jesús de carne y hueso, ¿cierto? Que tú lo admires mucho. Piensa en cómo esta persona influenció en tu decisión de seguir a Cristo más cercanamente. Esa persona que te evangelizó, que te predicó la palabra de Dios, piensa en esa persona y cómo lo que esa persona hizo te influenció para que tú siguieras al Señor Jesús. Porque eso mismo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Bueno, yo llegué al Señor por esta situación. Entonces tú, como nosotros hablamos en nuestro negocio, encuentra tu avatar, encuentra tu persona, o sea, esas personas a las que tú les puedes predicar desde tu testimonio. Mira, yo estaba así. Para mí es más fácil predicarle a una persona cuando, por ejemplo, ha perdido cosas materiales, ¿cierto? Debido a que yo perdí cosas materiales. Entonces, para mí es relativamente fácil acercarme y decirle, yo pasé por eso. Y Dios usó eso para enamorarme de Él, para volverme a llevar al redil. Entonces, eso que esa persona hizo, a ti te influenció para seguir al Señor. Eso que tú y yo hacemos influencia a otros para seguir al Señor o para no seguirlo. Recuerden la historia de Mahatma Gandhi, ¿cierto? Como el testimonio de una familia dice, ay no, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Qué triste. Planea convertir tus acciones en ejemplos que permitan alcanzar a quienes te interesen. Decide dirigir a la gente hacia Cristo a través de tu ejemplo, no los ahuyentes. Pero miren lo que dice, decide dirigir a la gente hacia Cristo, no hacia ti, no hacia mí, porque tú y yo somos seres humanos que vamos a tropezar, que vamos a errar. Entonces, ellos no pueden seguirte a ti y a mí, no nos pueden seguir, porque si nos siguen, cuando tú y yo tropecemos, que vamos a tropezar, te lo aseguro, se van a ir atrás. Yo en una ocasión con el pastor Chuy escuchaba algo que me fascinó y eso me impactó muchísimo. Él decía, cuando una persona llega a la iglesia por la música, ay, pasé y escuché la música. Cuando apaguen la música, perdón, cuando apaguen la música, esa persona se va. Ay, yo llegué por las luces, yo vi unas luces. Cuando apaguen las luces, se va. Ay, yo llegué por esa profeta que es que me profetizó una cosa. Cuando la profeta se vaya, se muera, se va. Esa persona se va. Ay, yo llegué por un milagro que necesitaba. Cuando el milagro se haga, te vas. Pero cuando yo llego por Cristo, cuando yo llego por su palabra, yo me quedo. Se puede ir el que sea, pueden apagar lo que quieran, pero yo me quedo, porque yo voy por Él, porque Él es mi meta, Él es el centro. Y puede faltar el resto del mundo, pero mi mundo sigue girando porque es que giras alrededor de Él. Entonces no pueden decidir quedarse por ti, por mí. Tú y yo no tenemos que crear esa dependencia de la gente. No. Y si tú tienes a alguien que tú, ay, no, es que esta persona, cuidadito, cuidadito, porque así hacemos ídolos y ponemos en pedestales a quien esa persona cae, tropieza igual que tú, tiene malos pensamientos como tú, tiene malas actitudes como tú y como yo. Entonces, ¿qué vamos a poner la mirada en esa persona? Honramos, claro, hay gente que es digna de honra, que uno dice, ay, qué verra que era yo, admiro tanto a esta persona.
Me gusta tanto esta persona, cómo me habla, cómo me apoya. Claro, es que no hay nada de malo en eso, pero es cuidado con estar siguiendo a esa persona o cuidado con poner tu mirada en esa persona. Vamos a atraer a la gente al Señor, pero es para que lo sigan a Él. Y tú y yo le vamos a decir, yo voy a tropezar, te lo aseguro. Así no quiera, de más que voy a tropezar. Por eso tu mirada no puede estar puesta en mí, sino en el que no falla, el que nunca tropieza, el que nunca se equivoca, y es nuestro Señor. Decide dirigir a la gente hacia Cristo a través de tu ejemplo. ¿Y cómo los dirigimos? A través de nuestro ejemplo, ¿cierto? Ellos se sienten inspirados o ahuyentados. O corre o se queda. Adoración. Cuando adoramos a Dios, ese es otro punto. Entonces, quiero que evalúes el área de la adoración en tu vida. Cuando adoramos a Dios, aprendemos más acerca de lo que Él es. ¿Cómo puede el tiempo que destinas diariamente a la adoración influenciar tu carácter personal? El estudio que les estoy enviando del pastor de la iglesia de Comunidad de Fe de Mérida, él dice que estaba viviendo una situación difícil con la iglesia porque estaban construyendo, eso ya creo que hace 4 años, estaban construyendo y tenía unas situaciones de salud con los hijos. En la construcción del templo les estaban poniendo muchas trabas para los permisos, tenían muchas dificultades para la construcción y los hijos, dos de los hijos, creo que él tiene 4 hijos, dos de ellos estaban quedando ciegos y era irreversible. Pues realmente no sé cómo termina la historia del pastor, pero él estaba contando en esa predicación eso. Entonces él dice que salió a hacer deporte, a montar en su bicicleta y fue al terreno de la iglesia. Ay, qué pesar, y me dan ganas de llorar. Y él se puso a llorar. Le dice, ay Señor, tantas situaciones, mira, mira este terreno, no hemos podido construir porque nos están poniendo muchos peros y se están presentando muchas dificultades con los permisos. Y Y el Señor le dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu preocupación? La iglesia es mía, el terreno es mío. El Señor era el que estaba proveyendo para pagar el arriendo en el otro lugar. Entonces el Señor le decía, es que esto es mío. Si yo quiero construyo, si no quiero construyo, no construyo. Si quiero construir luego construyo. ¿Cuál es tu preocupación? Y tus hijos están en mis manos. Y no son tuyos, también son míos. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que pensar. Y él dice que se puso a mirar el firmamento, el cielo y todo. Él dice, ay, yo sí, definitivamente, pues estoy preocupado, preocupado por nada. Él tiene el control de todo. Él está desde allá viéndolo todo. Entonces, tú y yo simplemente descansamos en el Señor. Cuando tú y yo adoramos al Señor, ¿saben qué pasa? Lo vemos a Él tan grande que obviamente nuestra mente no alcanza a dimensionar su grandeza, pero en nuestra limitación, mente limitada, podemos imaginar su grandeza y vemos nuestro problema pequeñito. Decimos, no, es que esto sí es una miniatura. Imagínate el universo, él con la tierra en la mano, él haciendo que el sol no caliente más ni caliente menos de lo necesario, haciendo que todos los planetas giren y no sé, pues si se ocupa de todo eso, no se va a ocupar de mí y de mi asunto. Pero es cuando lo adoramos. Vete a los salmos, cántale al Señor y diles, realidad mía, alma mía, alaba a tu Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios te bendiga, te deseo un día muy maravilloso y espero haya sido muy, muy edificado y edificada con esta palabra. Feliz día para todos.